Avanzamos con más noticias aquí en Proeconomía y Finanzas. Momento de saludar al señor Diego Macet, asesor jurídico de la CEPRELAT. Y vamos a hablar acerca de que el Gafilat hoy ya se da a conocer que recibe la actualización por parte de la CEPRELAT. Señor Diego, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Diego, quisiéramos tener detalles de la actualización, de la entrega de estos documentos, la importancia y para que los televidentes también puedan entender en contexto cómo se da esto finalmente. Sí, así mismo, como bien decís, esto es una actualización. Lo que hicimos en esta oportunidad es arrimar nuevas evidencias de lo que sería el componente de efectividad, es decir, cuán bien y en qué medida funciona el sistema de nuestro país. Es una actualización que se hace previa a la visita in situ programada. Lo que básicamente recabamos información de todas las instituciones públicas que forman parte del sistema y remitimos estadísticas de procesos judiciales, sentencias emitidas, causas que se están desarrollando, procesos sancionatorios, supervisiones que se hicieron, avances en coordinación otros ítems que están reflejados en los componentes de efectividad del sistema que hay que exponer y hay que contrastar en esta visita in situ que está programada para fines de agosto-septiembre, ¿verdad? Un paso importante para graficar donde el Paraguay, a pesar de la pandemia, continuó trabajando, continuó rediseñando los procesos y continuó eh, logrando efectividad, a pesar del contexto, valga un poco repetir, pero a pesar de ese contexto un poco complejo, la emergencia sanitaria, las instituciones públicas y el sector privado no pararon en este periodo, ¿verdad? ¿Cómo podríamos calificar la efectividad? ¿Podemos hablar de un porcentaje? Esto tiene mucho que ver con el avance que han logrado las instituciones también en el proceso de digitalización que facilita de cierta forma también el trabajo hoy día. ¿Cómo están en este sentido? ¿Se ha logrado avanzar? Creemos que sí, y lo que generó un poco la pandemia fue que todas las instituciones en general tuvimos que a dar un salto muy grande en búsqueda de las soluciones tecnológicas, nuevas herramientas que nos permitan un poco no depender tanto de la presencia física para elaborar ciertos procesos, ¿verdad? Por supuesto, en los procesos judiciales, la realización de audiencias telemáticas, expedientes electrónicos. Los procesos de supervisión, por ejemplo, en Paraguay se empezaron a hacer procesos híbridos, donde parte se hacía extra situ, parte in situ. CEPRELAT rediseñó todo su sistema de elaboración de informes de inteligencia y cuenta con una herramienta, un software informático donde se envían por sistema los informes a las autoridades, por ejemplo, la fiscalía los descarga a través de un código. O sea, realmente se tuvieron que rediseñar muchos procesos de manera a no parar, ¿verdad? Como sabemos, paró el país y en ese contexto se hicieron supervisiones. El registro de personas jurídicas y beneficiarios finales tiene más de 50.000 beneficiarios finales ya declarados. Tenemos condenas por lavado, tenemos un altísimo porcentaje de sentencias vinculadas al lavado con comiso, que el comiso es muy importante porque no solo hay que meter preso a la persona, sino también comisar los bienes para atacar a las estructuras criminales. Tenemos más del 80%, alrededor de un 80% de sentencias con comiso, y así sucesivamente varios puntos, ¿verdad? Las instituciones, la coordinación, por ejemplo, hizo sus reuniones todas vía telemática, de manera a no parar el trabajo de nivel político del sistema de prevención. Todo eso fue asentado en documentos, todo eso está respaldado. Entonces se remitió al Gafilat, a la Secretaría Ejecutiva para los Evaluadores, un documento de aproximadamente 300 páginas donde describimos el impacto COVID en cada una de nuestras instituciones, cómo abordamos el tema y qué logramos en este último periodo de tiempo, ¿verdad? Ahora, Diego, qué difícil calificar la labor de la CEPRELAT en atención a la efectividad, porque si bien podemos hablar de una efectividad de intervención en los números, por otro lado debemos decir de que si existen estos números es porque paralelamente todavía existen esto que hoy día observamos en distintos sectores. Hablamos
de lavado de dinero, hablamos de instituciones públicas vinculadas también a lo que hace al desvío de fondos, a fondos que no pueden ser justificados, que todavía persiste. Por eso digo de que es difícil de calificar la labor, porque por un lado debemos de aplaudir el trabajo de la CEPRELAT, pero por el otro lado deberíamos de preocuparnos también. Sí, un comentario, una pregunta muy interesante porque es un tema complejo, ¿verdad? Porque nosotros hacemos prevención, nosotros no queremos en lo posible que el sistema falle. Entonces, para eso emitimos reglamentos, para eso diseñamos políticas para que todos los sujetos obligados, los bancos, las financieras, todos puedan evitar que el dinero ingrese al sistema financiero, un dinero ilícito, ¿verdad? Entonces, cuando pasa, no es lo deseado, lo importante es detectar oportunamente y que todas las patas funcionen, ¿verdad? Entonces, para nosotros decir, cuando pasa, a pesar de que no es el escenario ideal, ¿verdad? Que no queremos que pase nunca, cuando pasa, que el reporte sea oportuno, que la CEPLAT tenga un informe bien construido, que ese informe le sirva a la fiscalía y que otra vez se pueda aprobar en un juicio, ¿verdad? Y en ese caso, lo que sí podemos afirmar es, en ese contexto, cuando se dan las situaciones, como decís, no tan deseadas, las sentencias judiciales, los procesos están respaldados por informes de inteligencia, o sea, esa cadena de, hay un reporte de un banco, la CEPELA construye un informe de inteligencia, se lo pasa a la fiscalía lo trabaja, procesa a través de las instancias jurisdiccionales, se llega a juicio oral, se da una condena y eventualmente hay un comiso. Podemos decir que tenemos un alto porcentaje de causas donde pasa eso, sobre todo cuando hay sentencias. Si hay sentencias, normalmente tiene todo ese camino donde intervienen varias instituciones. Dentro de ese contexto de lo ideal, por supuesto, es que no pase y que el sistema sea preventivo de por sí, ¿verdad? Y para eso es bueno la supervisión de las instituciones, del Banco Central, de la CNB, del INCOP, y también el trabajo del sector privado, ¿verdad? Muy importante el rol de lo que se conoce como sujeto obligado, ¿verdad? En realidad son aliados, ¿no?, del sistema y hacen un gran esfuerzo también para evitar que entre la plata sucia al sistema financiero. ¿Hasta qué punto la CEPRELAT puede intervenir en que esto sea de manera más práctica? Porque hablamos de un proceso burocrático que si bien se tiene que cumplir respetando justamente la interdependencia de poderes, pero hablamos de un caso que en la semana también ganó notoriedad, el caso del dinero que supuestamente ingresó al Banco Nacional de Fomento, la denuncia del Banco Central del Paraguay, pero finalmente del Banco Nacional de Fomento afirman de que esto ya ha caducado justamente por el plazo, por el tiempo. Bueno, no puedo hablar mucho de ese caso porque es un caso que lo maneja el Banco Central del Paraguay porque hay un sumario, ¿verdad? Así que no puedo hablar del tema demasiado lastimosamente. Lo que sí hay que resaltar es que hubo una supervisión, hay un sumario y hay una entidad financiera que tiene derecho, por supuesto, a dar sus posiciones, ¿verdad? Lo que se resuelva lo resuelve el directorio del Banco Central como supervisor, ¿verdad? Nosotros como CEPRELAT ahí no nos metemos porque nosotros somos regulador del sistema, es decir, nosotros emitimos la norma y la norma fiscaliza el cumplimiento el Banco Central. Entonces son dos funciones muy separadas, muy independientes. CEPRELAT no se mete, de hecho no se puede meter por competencias de cada uno, así que es el Banco Central quien impulsa procesos y sanciona, será por decisión del directorio. Entonces, preferimos que quede bien marcada esa diferencia de roles, ¿verdad? Nosotros somos inteligencia financiera cuando recibimos un reporte y somos regulador general emitiendo normas, ¿verdad? Totalmente, y en este sentido sabemos que lo demás, o las demás instituciones deben ajustarse a las recomendaciones también de la CEPRELAT. Muchísimas gracias, Diego, por tu tiempo, gracias por darnos detalles de cómo están actualmente. Y bueno, más adelante también vamos a hablar acerca de cómo se ha avanzado y cuánto se están preparando también para la visita marcada de los miembros de la GAFILAT. Así mismo, muchísimas gracias. Estamos a disposición de acá a agosto, prepararse para la in situ y prepararse para mostrar los avances del país y los resultados del país a los evaluadores que puedan conocer todo el esfuerzo que se está haciendo en todas las instituciones públicas y, por supuesto, también del sector privado.